Entonces ya, como les digo, ya vamos por más de 130 participantes. Son las 9:08. Vamos a iniciar nuestra sesión. Nuevamente voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a iniciar nuestra sesión. Bienvenidos todos nuevamente a esta tercera sesión de nuestro seminario virtual HYPACK 2020. Editores, vamos a hablar sobre unas herramientas muy importantes, el juego de editores que tenemos y que nos ayudan para múltiples tareas. Nos ayudan mucho en la planeación o diseño de un levantamiento, pero también tienen utilidad tanto en la colección de los datos como en el procesamiento de ellos mismos. Y en algunos casos también nos definen los productos finales que podemos obtener de nuestra batería. Voy a dejar de compartir con ustedes la programación para mostrarles muy brevemente algunos de los resultados de las respuestas e interacciones que tuvimos el día de ayer. En este seminario tenemos 242 inscritos y en la primera sesión de ayer tuvimos 158 asistentes de 18 países. Muchas gracias a todos. Ahí tenemos una tabla que muestra la distribución por país. El nivel de conocimiento, la mitad, un poco más de la mitad de la gente que respondió a la encuesta, no todos los que asistieron contestaron, pero de los que contestaron la mitad se autoclasifican como de un nivel de conocimiento intermedio de HYPACK. Hubo un interesante grupo de gente nueva que por primera vez utiliza el software y algunos otros que, como me recordaban, eran personas que usaron mucho el programa, dejaron de usarlo durante un tiempo y estaban ahora retomando, como recuperando su autonomía, como dirían los pilotos, con el programa, y para ello pues querían utilizar o aprovechar las sesiones de nuestro seminario virtual. Un grupo bastante heterogéneo que hace que tratemos de tener elementos interesantes para nuestros usuarios avanzados, así como suficiente claridad para nuestros usuarios nuevos, de manera que no se confundan. Hubo 35 preguntas en la sección de preguntas y respuestas, varias de ellas relacionadas, como les había comentado, sobre la grabación o la disponibilidad del video de estas sesiones, y hubo varias otras sobre la opción de el uso de HYPACK sin llave. Hubo varias personas que quedaron interesadas en esta posibilidad. Algunas de las preguntas se relacionaban sobre si al usar esa opción se podía grabar la licencia en varios computadores. No, solamente en uno solo. Dependiendo del número de licencias que ustedes tengan. Si tienen varias licencias, pues lo podrán hacer a cada licencia a un computador diferente, si así lo desean, sería lo más lógico. Pero si tienen una sola licencia, solamente la pueden asegurar en un computador. No lo pueden asegurar en más de un computador. Como les decía, esas opciones no aplican para todos. Por tanto, tienen que entenderlas muy bien y ver si les conviene usarla. Nos dan la comunicación, nos hacen el correo electrónico y con mucho gusto revisamos que entiendan las limitaciones y alcances de la opción y si concuerda que es lo que ustedes necesitan, pues procedemos a hacer el cambio. No hay ningún problema. Les agradecemos por sus generosos comentarios acerca de la utilidad de la sesión. El 92.1% consideraron que fue muy útil. Ese valor incluso llegó al 96% en la sesión de la tarde. Es decir, que hasta el momento los asistentes han encontrado muy útil las informaciones que les hemos podido presentar. Recibimos una retroalimentación muy importante sobre las áreas que ustedes consideran son más importantes para priorizar nuestros futuros desarrollos. Se lo pasaremos al grupo de programación para que tengan en cuenta esas inquietudes.
y muy seguramente los estaremos contactando como para delimitar un poco más cuáles serían sus sugerencias para mejorar esa área de conocimiento. En cuanto a los componentes de HYPACK que usan con más frecuencia, vemos que los levantamientos de HYPACK, o sea, los levantamientos de MonoA son la herramienta más utilizada. Hay un importante y creciente número de usuarios de herramientas de multi-as y que muy poca gente utiliza nuestras herramientas como el editor de cartas náuticas electrónicas, el editor de SubButton, las herramientas para ADSP o las herramientas para exportar. Estos son algunos de los datos preliminares de la primera sesión, apenas simplemente como para darles una breve indicación de lo que encontramos allí en esa primera interacción. Y al igual que los resultados que ya les comenté de la sección de preguntas y respuestas. Nuevamente, allí están las herramientas. Por favor, respondan a nuestro poll, que será más o menos hacia la mitad de la charla. Y también, por favor, contesten nuestra encuesta al final de la charla también. Con ellas vamos a poder generar unas estadísticas y poder visualizar cómo avanzar, cómo tener su retroalimentación hacia los temas que les vamos a presentar. Muy bien. ¿Qué más tengo aquí en notas preliminares para compartir con ustedes? No, creo que eso ya sería todo. Y dado que ya tenemos un número muy cercano a los 150 participantes, pues es momento de terminar nuestra introducción y de iniciar nuestro tema. Editores. Vamos a hablar sobre todos estos que aparecen aquí. Estos es el listado de editores. Vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de ellos. Es muy posible que cubramos un 70-80% de ellos. Tal vez algunos que no utilizaremos será, por ejemplo, el editor de forma 3D o el editor de forma de bote. Ustedes saben que el editor de forma de bote es una herramienta que presenta la forma de bote. Usted la diseña y la hace lo más parecida a su embarcación. Es muy útil para que poder hacer un buen traqueo de la embarcación. Hay elementos que le puede agregar como anclas para cuando ustedes tienen que trabajar con anclas. Si no tienen que trabajar con anclas, pues no se preocupe por ellas. Para asignar color a la forma de bote de manera que resalte en su pantalla y lo pueda distinguir bien cuando usted lo está haciendo el seguimiento en la pantalla. Para todas esas funciones es útil la forma de bote. Al hacer una forma de bote que sea lo más parecida posible a su embarcación, pues hay temas de dimensiones de la embarcación que le permiten ubicarse un poco mejor cuando en la pantalla usted está tratando de estimar distancias o cercanía a algún elemento en particular que sea de su interés. Entonces esas formas de bote ayudan para ello. Hay gente que le parece una distracción, le parece una pérdida de tiempo y que viven perfectamente bien con el símbolo que ofrecemos por defecto. Gustos, opciones, eso es lo que trata la herramienta de poderle ofrecer. La mayor cantidad de opciones posibles, ser lo más flexible para adaptarse a todo, aquellas circunstancias que ustedes tengan a bien encontrarse. Entonces estamos aquí en nuestro proyecto. En este caso no es Halifax. Recuerden que aquí arriba podemos ver que ingresamos como administrador, que estamos en la versión HYPACK 2020 y que tenemos abierto el proyecto denominado Entrenamiento 2020. Esto es Halifax, no nos interesa ir a Halifax, vamos a utilizar los editores en un proyecto nuevo. Entonces vamos a arrancar por eso, recordando que cuando ustedes van aquí al administrador de proyectos y van aquí a donde dice proyectos, ustedes pueden definir lo que se denomina un proyecto nuevo. Cuando ustedes hacen clic allí, les aparece una pequeña ventana para que le ingrese el nombre del proyecto. Entonces vamos a
colocarle un nombre: práctica, seminario, septiembre 2020. Ese es el nombre que le hemos dado para que nos identifique nuestro proyecto. Lo vamos a guardar en este grupo que se llama HYPACK 2020, pero hay otro par de opciones. Ustedes pueden crear grupos, tantos grupos como sean necesarios. ¿Cómo los creas? ¿Dónde los creas? Aquí en la parte superior izquierda dice grupos, ahí los pueden crear. ¿Qué tener en cuenta para un grupo? Voy a dejar esto en el HYPACK 2020. Cualquier cosa que sea importante para usted. En el caso de Colombia, por ejemplo, una forma de agrupar podría ser proyectos en el Caribe y otro grupo podría ser proyectos en el Pacífico. En otro lugar u otro usuario podría hacer grupos dependiendo del sensor que tengan en uso. Por ejemplo, el grupo de proyectos de sonar de barrido lateral, el grupo de proyectos de multias, el grupo de proyectos de ADCP. O por versiones de HYPACK, que es por defecto como lo organizamos, HYPACK 2020, pero usted puede tener proyectos de HYPACK 2017, de HYPACK 2015 y tenerlos agrupados por esas versiones en las cuales fueron colectados. Muchas razones, ustedes la determinan. Otra más podría ser la ubicación. Pueda que su proyecto no lo tenga guardado aquí en su máquina, en la máquina que está asignada a usted, sino que usted trabaja en un ambiente de red y está en un servidor. Entonces puede ser, para eso está la opción que aquí se denomina network o red. Entonces usted podría guardar proyectos en otra ubicación que no fuera su directorio 2020 de la versión en este caso que tenemos en uso. Muy bien, aceptar, y como ya habíamos visto, al ser un proyecto nuevo, pantalla en blanco. Pantalla en blanco significa, o nos está diciendo, es un área nueva. No he levantado previamente. Si hubiera levantado previamente esa área, habría escogido la opción copiar proyecto. Pero es la primera vez que voy. Como es la primera vez que voy, pues el programa me deja una carta en blanco. Recuerdo lo que les comenté ayer, que si les copia tres cosas. Les copia la geodesia, les copia la configuración de equipos y le copia la distribución de ventanas. Si a usted no le sirve la geodesia porque en la nueva área cambia, puede hacer las modificaciones. Si a usted la configuración de equipos también necesita algún cambio, lo puede hacer. No está obligado a utilizar esa configuración inicial, la puede modificar. Pero el programa entiende que usted no cambia su GPS cada vez que hace un proyecto nuevo, usa el mismo GPS. Entonces trata de facilitarle esa labor copiándole la configuración de equipos. No le voy a hablar de configuración de equipos porque ayer hubo una sesión muy completa que Cristian les mostró sobre cómo hacer la configuración de sus equipos. Eso es parte de la preparación o planeamiento de un levantamiento, pero no nos vamos a concentrar en eso. Ahora vamos a concentrarnos en los editores. Antes de arrancar con el primer editor, sí vamos a pasar muy brevemente por la geodesia. ¿Por qué por la geodesia? Porque eso es lo primero que uno debe verificar para estar seguros de que todo funciona adecuadamente. Si sus datos de profundidad le empiezan a dar en tierra, muy probablemente hay algún parámetro aquí que no es el adecuado. Si usted quiere saber cuáles son sus parámetros geodésicos, no tiene que abrir esta ventana, los puede ver aquí en todo momento. Aquí nos dice que la cuadrícula es UTM Norte, el elipsoide es WGS 84, la zona es la 20 y que vamos a hacer mediciones en metros. Si usted, esos parámetros son los correctos, lo deja así, no tiene que hacer nada, simplemente continúa con su trabajo. Pero el área que vamos a escoger, y es bueno que les comente que vamos a utilizar como ejemplo la ciudad de Cartagena. Entonces, voy a traer imágenes y voy a apoyarme en lo que sería el planeamiento de un levantamiento en Cartagena. Entonces, para hacer ese levantamiento en Cartagena, me sigue sirviendo UTM Norte. Para nuestros amigos que están desde el sur de Ecuador hacia la Patagonia, pues tendrían que cambiarlo a UTM Sur. Para Centroamérica, México, UTM Norte les seguiría siendo útil. ¿Qué tendríamos que cambiar? La zona.
Cartagena está más o menos en la longitud 75 oeste, por tanto la zona es la zona 18. Vamos a utilizar WGS 84. Si no fueran a utilizar ese elipsoide, pues tendría que hacer la modificación. Como es UTM, la proyección es transversa de Mercator. Al cambiar la zona, he cambiado el meridiano central. Vamos a colectar los datos en metros. No voy a usar modo elevación. Eso es algo que podría seleccionar aquí. Modo elevación. Recuerden que cuando usamos modo elevación, el eje Z es positivo hacia arriba. Nuestro cero queda donde está ubicado el nivel medio del mar y que este es el tipo de trabajo propio cuando estamos haciendo un levantamiento en tierra, adentro del continente. En un embalse, en un río, se trabaja mucho en modo elevación. Si usted está trabajando en la costa, en el mar, el modo más común es el modo profundidad. En un embalse usted puede trabajar en modo profundidad perfectamente, tampoco hay limitación, no tiene que ser modo elevación. Existen esas dos opciones. Si va a trabajar en modo elevación, acuérdese de activar esta casilla. Si no lo va a hacer, desactívela y el eje Z va a ser positivo hacia abajo. Ese es el gran cambio. Aquí abajo tenemos marea RTK. No vamos a hablar de la marea RTK, simplemente recordarles que todas estas opciones que están aquí, y dependiendo de la que escoja, esta zona cambia para indicarle qué información debe ingresar. Pero estas variables que están aquí dependen de dos, o mejor dicho, estos escenarios dependen de dos variables. ¿Cuáles son esas dos variables? ¿Tiene modelo geoidal o no tiene modelo geoidal? Y la segunda es la relación n-k, ¿es constante o es variable? Dependiendo de esas respuestas, usted escoge uno de estos escenarios y ya está. A propósito, una de las preguntas que me hacían ayer desde Argentina, cuando mostrábamos los modelos geoidales implementados, si estaba implementado el AR16 que sacaron en Argentina, y efectivamente lo tenemos incorporado. Fue una incorporación muy reciente, apenas de mediados de julio o comienzos de julio, pero está disponible. El que la necesite, con mucho gusto le facilitamos el archivo con la extensión .geo que contiene los datos del modelo geoidal argentino si quieren utilizarlos para propósitos de marea RTK. Con otros países, nuevamente abierta la invitación para que si tienen la información, como en este caso nos hicieron llegar la información de la página web donde se podía descargar la información del modelo geoidal argentino, pues lo pudimos incorporar o pasar al formato que utiliza HYPACK. Bien, aquí ya tenemos todos los parámetros geodésicos listos, le decimos aceptar y ya podemos hacer nuestro primer uso de nuestro primer editor. ¿Qué sería lo primero que se nos ocurría? Bueno, sí, algo que nos llene este espacio en blanco. ¿Cómo lo llenamos? A través de una imagen, un archivo de fondo. ¿Y qué archivos de fondo podemos utilizar? Aquí aparece donde dice los archivos de fondo. Si hacemos clic derecho allí y le decimos añadir archivo, podemos ver todos los tipos de archivos que podemos utilizar. Todos los tipos de archivos que podemos utilizar. Y entre estos vamos a agregar uno más, que es un archivo TIFF, pero todavía no hemos llegado a ese punto TIFF, porque es una imagen, pero no está georreferenciada. Entonces la vamos a georreferenciar. Y ese es el primer editor que vamos a utilizar. Vamos aquí a nuestro listado de editores y vamos a ir a georreferenciar una imagen. ¿Qué necesito yo para georreferenciar una imagen? Una imagen horizontal, una toma aérea o satelital, y por lo menos dos puntos conocidos dentro de la imagen que yo pueda identificar con coordenadas conocidas. Si tengo tres o más, mejor. La georreferenciación de la imagen se hace mucho mejor. Vamos a ampliar esta ventana para que ocupe toda la pantalla. Y como siempre en HYPACK, de izquierda a derecha, vamos a iniciar con la carpeta amarilla para cargar la imagen. La imagen yo la descargué de Google Earth y es una imagen JPG. Por eso selecciono aquí que sea JPG. No la veo aquí y recuerdo que no la tengo en este proyecto que acabo de generar, sino que lo tengo por aquí en otro lugar. Aquí está, valla interna 3 puntos de la llamé.
Entonces, tenemos la imagen Cartagena, ahí está, lástima que no podamos visitarla, pero por lo menos tenemos imágenes para recordarla. Entonces, la idea o lo que estamos planeando es hacer un levantamiento de esta zona que se llama la Bahía Interna de Cartagena. Y entonces, pues vamos a georreferenciar esta imagen. Además de la imagen que tenemos 1, tenemos 2 y por aquí tenemos un tercer punto. Tenemos 3 puntos y tenemos un archivo que contiene las coordenadas de esos 3 puntos. Coordenadas que están en grados, minutos, segundos y décimas de segundo, separando los grados de los minutos por un espacio, los minutos de los segundos por un espacio, separando la parte decimal con un punto, dejando un espacio al final para colocarle el apellido, si es norte, sur, y si en la longitud es este o oeste. Si trabajamos en el continente americano, siempre vamos a trabajar en oeste y podemos trabajar en norte o en sur. En el caso de Cartagena será norte y oeste. Entonces ahí tenemos los 3 puntos con sus coordenadas. Volvemos aquí, vemos nuevamente nuestra imagen y selecciono cualquier imagen, no tiene que ser el punto 1. Estoy con la rueda del mouse haciendo un zoom para poder hacerlo lo mejor posible aquí, un clic derecho sobre el punto que está marcado. Hago clic aquí en este botón que me permite incorporar las coordenadas. Este es el punto número 3. Venimos aquí a nuestro listado de 3 puntos y ahí tenemos cortar y pegar con la latitud inicio. Copio los datos de latitud y luego hago lo mismo con los datos de longitud. Recuerden separar los grados de los minutos de los segundos con un espacio y no utilizar simbología, no utilicen el símbolo de grados. Estas coordenadas son en latitud y longitud WGS 84, pero pudieron utilizar coordenadas UTM o coordenadas de estes y nortes o latitud y longitud, pero en un elipsoide diferente del WGS 84. Entonces tienen esas 3 opciones. Nosotros utilizamos esta WGS 84, le digo aceptar, reduzco la imagen para que me facilite buscar el siguiente punto, vuelvo y amplío, clic lo más cercano al centro posible, vuelvo otra vez al botón, este es el punto número 2, voy aquí, coordenadas del punto número 2, corto y pego para copiar esos datos, corto y pego la longitud, aquí haciendo comandos para cortar y pegar, ya está la información aceptada, va al segundo punto y busco el tercer punto. Importante que los puntos que ustedes seleccionen o tengan en su imagen o vayan a usar estén distribuidos más o menos en la forma como lo estoy planteando aquí. Por lo menos diagonalmente opuesto y un tercer punto en otro sector distribuido muy bien dentro de la imagen y eso les va a permitir hacer una buena georreferenciación de esta imagen. Si sus puntos de control quedan todos hacia un sector de la imagen, el otro sector de la imagen no va a quedar bien georreferenciado. Entonces, es importante y si tienen, perdón, vamos por el punto 1, control C, si tienen 4 puntos, aún mejor, obviamente, entre más puntos, pues como pueden ver, el proceso se hace un poco más largo. Pero se obtiene mayor precisión. La precisión se paga con más trabajo, con más cuidado. Depende de las especificaciones de su trabajo, el poder determinar si es suficiente tener 2 puntos o si necesitan 3 o más. Una vez entrada la información, aquí vemos la matriz de transformación que está en unos y ceros, quiere decir que no se ha calculado. Voy aquí a donde dice georreferencia y me da la opción transformación de 2 puntos o rectificación de 3 o más puntos. Si tengo 4, uso este, si tengo 5, uso este.
tenemos 3, aquí le hacemos clic y vemos en esta barrita verde cómo va avanzando y cómo el programa va haciendo el cómputo. Entre más puntos tenga, más largo va a ser ese cómputo, más compleja la matriz de transformación, pero al terminar la barra vamos a ver los resultados aquí. Y ya están los resultados. ¿Cuál es la guía para saber si esto nos quedó bien o mal? D y B deben ser 0 o muy cercanos a 0. Si tengo solamente 2 puntos, es posible que estos valores no sean 0, 0 como está aquí, pero ya con 3 o más es posible que D y B se mantengan en 0. Entonces nos quedó georreferenciada la imagen. ¿Qué tenemos que hacer? Salvarla. Vamos aquí al icono para salvar. Vemos que estén activados los 3. Aceptar. Y aquí en nuestro proyecto lo vamos a salvar y le vamos a dar un nombre. Bahía Interna Cartagena. ¿Listo? Salvar. Y ya salvamos nuestra imagen. Vamos a reducirla sin cerrarla. Simplemente para mostrarles, ahora vamos a hacer aquí primero archivos de fondo. Clic derecho. ¿Qué pasó? Que no te veo. Archivo TIFF. Ahí está, Bahía Interna Cartagena. No me aparece automáticamente porque no he cerrado aquí la ventana. Quise mostrarles algo, pero de pronto pude haberla cerrado. Listo, vamos a hacer zoom extensión acá y ahí está nuestra imagen. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Lo que les quería mostrar es, ¿ven ustedes a este recuadro verde sobre la imagen? Esa es una opción nueva que aparece y lo que les permite es hacer pequeños ajustes. Si por alguna razón estos puntos no quedaron bien y su imagen no le quedó perfectamente bien georreferenciada, ustedes tuvieran aquí otro archivo de fondo, ustedes pueden, miren, noten lo que puedo yo hacer es modificar, ajustar, cambiar las dimensiones de su imagen. Estos cambios tendrían que salvarlos, yo no los voy a salvar. Perdón, no era eso lo que yo quería abrir, es aquí, arribita, el editor de georreferenciación. Pues yo simplemente lo voy a cerrar, voy aquí a regresar esto, el norte hacia arriba. No le hice ningún ajuste, pude haberle hecho algún ajuste. Entonces, lo que les quise mostrar ahí en esa demostración no muy elegante es que ustedes pueden ajustar ligeramente si necesitan. Si su georreferenciación no les quedó muy perfecta, pues pueden hacerlo. ¿Que eso se debe hacer? No, muy seguramente lo que usted debe hacer es tener mejores puntos de control, pero en algunos casos usted simplemente lo necesita para referencia. Usted no va a hacer fotogrametría, ni va a hacer mediciones, ni va a hacer nada que requiera mucha precisión en esa imagen. Usted simplemente la está usando como una imagen de fondo para planear su levantamiento. Entonces, esos ajustes son válidos. Especialmente si tenemos otro tipo de información de fondo con el cual comparar y poder ver que también está nuestro trabajo o ajustarlo a ese que sabemos que está mejor hecho. Bien, tenemos nuestra imagen, podemos hacer zoom dentro de ella y mirar cómo se ve la imagen hasta que, pues como es lógico aquí lo que estamos viendo, se pixela la imagen porque no tiene mejor resolución. Esa fue la imagen que descargamos. Eso fue lo que nos entregó el programa. Entonces, aquí vamos a hacer, digamos, como este zoom en esta zona que se conoce como la Bahía de las Ánimas. Aquí es donde salen todas las embarcaciones que van a las Islas del Rosario. Aquí está el centro de convenciones. En fin, digamos que en esta zona queremos trabajar, hacer algo más específico y vamos a mostrar otra herramienta que hay para usar imágenes georreferenciadas y se trata de los WMS o los servidores de mapas web. Entonces, esa es otra opción que aparece aquí en los editores. Este sería nuestro segundo editor. Aquí está editores de mapas web. Hacemos clic allí y nos aparece este otro servicio. No tiene nada que ver con este otro, es relacionado en el sentido de que usamos imágenes satelitales, pero no necesariamente tiene que usarse después de haberse usado
el editor de georreferenciación. Estoy simplemente colocando ejemplos aleatorios de posibles fuentes de imágenes de fondo. Bien, digamos que vamos a utilizar esto. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el servidor que vamos a utilizar. Aquí hay varios servidores. Estos servidores que están aquí por defecto, debo decirlo con claridad, son de muy baja resolución. Usted podría agregar servidores allí. No lo hace desde el editor, ya les muestro desde dónde lo puede hacer. Si usted conoce la dirección URL de ese servicio de mapas web, lo puede incorporar y vería allí esa opción. Yo les voy a mostrar Bing Maps. Ya lo he configurado previamente, entonces voy a utilizar ese servicio aquí. Me da para seleccionar qué capas de información quiero. Voy a dejarle las capas por defecto, pero podría seleccionar algunas de las otras que me está allí indicando. ¿Qué es lo siguiente que yo quiero hacer? Voy a definirle la escala, pues porque mapa a escala 1 millón, pues me serviría para cubrir un área muy grande, pero a muy poco detalle. Pues vamos a irnos al extremo opuesto, vamos a irnos al mayor detalle. En estos momentos, ¿qué está seleccionado? Está seleccionado lo que vemos en pantalla. Entonces, ¿qué me está diciendo el programa? El programa me está diciendo que si yo deseo descargar imágenes que cubran esta área a escala 1 a 2000, tendría que descargar 98 imágenes. Ese es un número que, dependiendo de qué tan buena es su conexión a internet, tomará un tiempo para descargar. Probablemente 98 no tome mucho tiempo, pero les voy a mostrar que si ustedes utilizan este icono que está aquí, este que parece un recuadro rojo, hacemos clic allí, hacemos clic en reducir aquí esta ventana y seleccionamos un área ligeramente diferente, como por ejemplo esta. Entonces, nuevamente llamamos a nuestro editor de mapas WMS o servidor de mapas web y vimos que de las 98 bajamos a 56, un número menor. ¿Por qué estoy buscando disminuirlo? Porque no quiero que gastemos mucho tiempo viendo aquí cómo descarga las imágenes del servidor. Quiero simplemente mostrarles el procedimiento. Entonces, procedimiento nuevamente, escojo el servidor, determino la escala y le defino el área que yo quiero cubrir o de la cual quiero que me descargue las imágenes. Una vez terminado eso, voy a opciones y le digo descargar cartas, descargar imágenes. El programa me pregunta por un nombre, le voy a decir Bahía Interna, salvar, y él empieza a salvar las imágenes. Empieza a mostrarme cómo va a ir descargando las imágenes una a una. A ver qué pasa aquí, que debería aparecerme en el mensaje aquí. En la parte inferior izquierda debería aparecerme el mensaje de que está descargando las imágenes. Sería que no lo oprimí bien. Sí, ahí está descargándolas. Miren ustedes que, es más, ya lo hizo, ya terminó. Lo estaba descargando y yo no me había dado cuenta. Vamos a cerrarlo porque ya hicimos lo que queríamos hacer y era descargar las imágenes. Entonces, aquí tenemos las imágenes. Miren ustedes que ha habido un buen case entre la imagen que georreferencié y estos mapas WMS. Pero noten ustedes que si hacemos zoom, ahí tenemos la imagen vieja, la imagen nueva, la imagen vieja, lo que acabo de recientemente descargar, la imagen vieja, lo que acabo recientemente de descargar. Tiene mucha mayor resolución, es 1 a 2000. Entonces, miren aquí cómo cambia lo viejo, lo nuevo. Entonces, tenemos exactamente lo mismo, la misma área, una muy buen traslado, pero una mucha más alta resolución. ¿Por qué tenemos más alta resolución? Porque hemos descargado más imágenes. ¿Puedo hacer con esta georreferenciación obtener el mismo nivel de resolución? Sí, claro. Pero entonces tendría que tener mucho cuidado con los empalmes, con acoplar una imagen a la siguiente para que ajuste perfectamente. El servidor WMS hace esos ajustes, esos mosaicos los hace perfectos y le permite trabajarlo como si fuera una sola imagen. Entonces, estas son las ventajas que ofrece. Si ustedes quieren, hay otras funcionalidades que podríamos hacer. Aquí tenemos
los mapas WESI, por ejemplo, algo que podríamos hacer es, aquí está vamos a hacerle clic derecho, transparencia, y vamos a dejar que no sea opaco, sino a ponerle algo de transparencia. Y ahí ven ustedes cómo la imagen es más transparente y yo puedo comparar la imagen que está debajo con la sobrepuesta mucho más fácil a partir de esa transparencia. Y puedo ver que hay un empalme espectacular. Muy bien, entonces eso lo podría hacer. Digamos que tenemos otras fuentes de información. Por ejemplo, aquí hay cartas raster, archivos digitalizados, archivos de AutoCAD. Y miremos este otro, porque tenemos aquí la oportunidad de tener una carta náutica electrónica. No está por acá, vamos a buscarla donde la tenemos. Y aquí está una copia de esa carta náutica electrónica y voilà, ahí la cargamos. Y también tenemos otro elemento más y miren ustedes, gracias a la transparencia que le hemos dado al mapa WMS, podemos ver que también casa con la información que tiene nuestra carta náutica electrónica. Ustedes, si no quieren ver la imagen TIFF, la pueden desactivar, o la imagen del WMS la desactivan y solamente tenemos aquí la carta náutica electrónica. A veces las cartas náuticas nos saturan de información, entonces usted puede venir por acá, decir que en las cartas hay información que usted no quiere ver. Entonces, esta es toda la información de la carta náutica electrónica. Vamos a quitarle aquí esto de ver calidad de los datos, aplicar y aceptar. Vamos solamente con eso. Y ya tenemos una carta un poquito más despejada de tantas notas de calidad. Entonces, tenemos ahí la carta nuevamente. Si yo quiero mostrar encima de ella, porque tengo una imagen, entonces ahí le agrego la imagen. Si quiero que esa imagen se vea mucho más definida, voy aquí a transparencia, le reduzco esa transparencia a aplicar y pues ahí veo cómo encaja una con otra. Bien, puedo cambiar, como estas son imágenes que se colocan una encima de la otra, yo puedo cambiar y decidir cuál está encima de las otras, con cuál estoy yo queriendo trabajar. Aceptar. Estas son, como podemos ver, imágenes de fondo. Vamos a quitar esta que pues tiene muy buena resolución, pero no cubre tanta área y vamos a trabajar con esta. Vamos a trabajar con la imagen TIFF. Entonces vamos a hacer zoom extensión y luego vamos a cubrir el área con un poco más de detalle. Bien, entonces ya tenemos mi referencia. Vamos a hacer un levantamiento de la bahía interna. Es un área bastante irregular y lo que necesitamos es construir líneas que nos permitan definir con qué densidad y qué también voy a cubrir el área de trabajo. Cuando tengo que construir líneas tan irregulares, una forma de hacerlo es a través de archivos de borde. Entonces vamos a construir un archivo de borde. Voy a mostrarles simplemente cómo se utiliza ese editor. No les voy a poner mucho detalle en la construcción del borde en sí. Lo primero que tenemos que hacer es venir al listado de editores y seleccionar el editor de borde. Cuando hacemos clic allí nos aparece esta ventana. Esta ventana nos permite entrar manualmente las coordenadas, pero sería muy dispendioso hacerlo. La otra forma que tenemos para hacerlo es a través del cursor. Hacemos clic aquí en el cursor. Esa imagen no se cerró, se redujo y aquí está en la parte inferior izquierda o a veces también queda aquí en la parte superior. Entonces, tienen que buscarla a ver si la tienen activa aquí o activa acá. Si ustedes van y hacen clic allí nuevamente, vuelve y otra vez aparece la ventana. Nuevamente vamos a cursor y la volvemos a reducir allí. ¿Y qué hacemos? Pues yo voy a empezar a hacer mi archivo de borde. Entonces, primero hago zoom por acá y escojo un punto cualquiera e inicio. Noten ustedes que aquí, cuando estoy empezando a hacer este trabajo de construir mi borde, no lo hago sobre la línea de costa. ¿Por qué? Yo este archivo de borde lo quiero construir es por donde
el bote puede ir, la máxima zona a la que el bote puede ir. ¿Para qué? Para que me construya la línea hasta ahí. Si yo lo hago sobre la línea de costa, mi bote no puede ir hasta la línea de costa porque no tiene por dónde girar. Entonces no voy a poder construir adecuadamente mis líneas. Entre punto y punto me traza una línea recta. Si yo no tengo una zona muy variable, yo puedo utilizar simplemente como acá, por ejemplo, que esto es recto, yo podría hacer clic allá y clic acá. Si yo quiero más detalle, pues hago clic más seguidos. Aquí vamos ya yéndonos a la Manzanillo, a la Escuela Naval. Aquí otro de los terminales. Vamos a hacer algo aquí muy grosero. Simplemente es para mostrarles la idea de cómo funciona. No vamos a ir a mucho nivel de detalle. Ya, tengo ahí mi archivo de borde. Entonces, cuando ya lo terminé, voy aquí y le digo salvar. Entonces lo voy a salvar y le voy a dar un nombre. Le voy a decir Bahía Interna. Note que les estoy dando más o menos el mismo nombre, pero no hay confusión porque cada tipo de archivo tiene una extensión diferente. Entonces, en el caso de un archivo de borde, el archivo de borde es BRD. Entonces, yo voy a cerrar aquí porque ya lo salvé y voy a poner esto un poco más transparente para que ustedes vean el archivo de borde porque no lo estoy viendo casi. Aplicar, ahí se ve mucho mejor el archivo de borde que construí. Entonces, se supone que yo quiero construir líneas allí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a ir nuevamente a ese archivo de borde y vamos a buscar dónde están. Aquí están los archivos de borde. Hago doble clic, eso me abre nuevamente mi editor y vamos a utilizar esta opción que está aquí. Líneas planeadas. Generar líneas planeadas. ¿En cuál archivo de borde? Pues el que acabamos de crear, que se llama Bahía Interna. Y allí está. Separación entre las líneas las vamos a hacer cada 10 metros y vamos a hacerlas con una inclinación de 45 grados, simplemente para mostrar que podemos utilizar cualquier valor. Aceptar y allí está, el programa me muestra las líneas y me dice, ¿quiere guardar esos cambios? Sí, quiero guardar esos cambios. ¿Cómo los voy a llamar? Adivinen, Bahía Interna. Y le voy a agregar 10M para saber que fueron líneas con una separación de 10M. ¿Cómo sabe el programa que son líneas? Porque le va a poner la extensión LNW. Y ahí están mis líneas, están en color azul para indicarme que ya están salvadas. Antes estaban en color negro para indicarme que así era lo que yo estaba haciendo, pero no estaban salvadas. Bueno, cierro esto aquí y ya tengo mi archivo de líneas. Puedo hacer zoom y ver que efectivamente son líneas paralelas que están aquí separadas. Vamos a ir con esta regla y hacemos clic aquí y clic acá. Y vemos en la parte inferior de la pantalla, dice 915, bueno, no dice muy bien la medición, 987, ahí están los 10 metros más o menos de separación. Son 10 metros exactamente. Lo que no hice bien fue la medición en pantalla de esos 10 metros. Ok, entonces ahí tengo, generé con un archivo de borde una serie de líneas que no todas tienen la misma longitud. Entonces, esto se ajusta a esas áreas. En este caso particular, resulta que esta tarea aquí no la he completado. ¿Por qué? Aquí en este sector hay un bajo muy importante que se conoce como el Bajo de la Virgen. Ese bajo es muy peligroso para las embarcaciones y no pueden pasar a través de ella. Entonces, aquí estas líneas yo no las podría realmente recorrer porque pasaría por ese bajo. Entonces, vamos a apoyarnos en la carta porque esa carta me muestra mucho mejor ese bajo que no lo puedo ver en la foto. Entonces, aquí tenemos la carta y vamos a hacer zoom allí. Y nuevamente vamos a invitar nuestro editor de borde. Vamos a buscarlo donde estás, no te me pierdas. Aquí arriba está el editor de borde. Hago clic nuevamente en el cursor y esta vez lo que voy a hacer es clic en esta isóbata, que es la que me define el parámetro de seguridad, dependiendo del tamaño de mi embarcación.
pues yo escojo la isóbata que corresponda. Allí está, más o menos configurado. Nuevamente, llamo el archivo de borde y aquí el truco que le voy a decir es que yo no estoy interesado en lo de adentro del borde, sino en lo de afuera del borde. Entonces le activo esta casillita que está aquí, le digo que quiero lo de afuera. Entonces voy aquí y salvar, y le voy a decir la Virgen, para que me acuerde que es el bajo de la Virgen. Entonces ahí está, lo salvo, y ya tengo, eso era todo lo que quería hacer, y ya tengo este otro archivo de borde, pero mis líneas siguen pasando a través. ¿Qué me hace falta? Bueno, para ello vamos a tener que hacer uso de otro editor, que es el editor de líneas planeadas. Aquí están nuestras líneas planeadas que acabamos de crear, valla interna 10 metros. Yo puedo hacer doble clic allí y cargo el archivo, o el editor, perdón, cargo el editor, en este caso el editor de líneas planeadas. ¿Qué voy a hacer? Aquí ya hay una serie de líneas. Este archivo me contiene exactamente 336 líneas. Estas 336 líneas voy a recortar varias de ellas porque no puedo pasar a través de este bajo. Entonces, para ello, aquí está la opción recortar líneas. Hago clic allí. Me pide el nombre del archivo de borde que voy a usar para recortarlas y es este de la Virgen. Hago clic en la Virgen, aceptar, y ya el programa me recortó las líneas y entonces ya no tengo las 300 y tantas que tenía solamente, sino que, bueno, aquí todavía no las he actualizado. Vamos a hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Salvándolo. Entonces vamos a archivo y vamos a salvar. No me interesa salvarlo con un nombre diferente, lo voy a salvar con el mismo nombre. Él me va a preguntar si quiero sobreescribir. Sí, vamos a sobreescribir. Y ahora sí, ya están. Ya hay más líneas, empiezan a aparecer estas 77.1, que ¿qué es? Es que esta es la línea 77 que antes iba de lado a lado, ahora la línea 77 va hasta acá, y luego la continuación la llamaron 77 rayita abajo 1. Esa es la forma para renumerar o renombrar esas líneas nuevas que se han creado. Si yo quisiera tener un solo listado de líneas, yo quiero saber cuál es realmente mi total, aquí tengo todas las líneas, entonces yo lo que tendría que ir era aquí, líneas, y decirle renumerar, y empiece por la línea 1, ok, y ya me las renumeró todas, y ahora me está diciendo que tengo en total 392 líneas. Ok, ya tengo cómo recorrer mi área, cómo cubrirla, con qué densidad. Otra ayuda interesante que hay dentro de este editor de líneas es esto que se conoce como el reporte de líneas. Si ustedes hacen clic allí y le dicen a qué velocidad van a recorrer esas líneas, sabemos que por la embarcación que tenemos, los motores, la restricción de velocidad, en fin, por varias razones sabemos si podemos hacerlo a, como dice allí, a 5 nudos, simplemente para mostrar que podemos colocar cualquier nombre, lo voy a poner este 4.5. Y luego me pide cuál es el intervalo de tránsito para pasar de una línea a la otra línea. Sabemos que estas líneas están separadas 10 metros, tengo un buen timonel, tengo una buena embarcación, lo puedo hacer rápido. Le voy a decir que lo voy a hacer en 0.5, en 30 segundos hago esos tránsitos de línea. Aceptar, y lo interesante aquí es el reporte. Aquí tengo cada una de las líneas, me está dando la longitud y el tiempo que demoraría en recorrer cada una de esas líneas, y al final suma los tránsitos y me dice que hacer todas esas líneas me tomaría 38 horas, 44 minutos y 35 segundos. Obviamente aquí no hemos sumado el tiempo que nos hemos gastado en calibrar la ecosonda, el tiempo en llegar al área de trabajo, el tiempo en montar los equipos, el tiempo que después necesito para desmontar los equipos, todos esos tiempos. Pero si ustedes pues, hacen un estimativo y ustedes dicen, bueno, un buen día de trabajo pueden ser 5 horas, entonces dividimos ese 38 entre 5 ya y ustedes pueden tener un estimativo de cuántos días se demorarían para hacer ese trabajo. Si su jefe les dice, no, eso lo tienen que tener para mañana, ustedes le muestran ahí fácilmente, mire, jefe, imposible. Y eso, si todo funciona perfecto, el mínimo tiempo que necesitáramos para recorrer eso son casi 39 horas.
Pues, reporte de líneas es algo que se puede utilizar dentro del editor de líneas. Pero bien, vamos a mirar un poquito más en detalle este editor porque tiene muchas opciones. Esta era una sola de ellas. Cómo construir las líneas. Sí, vamos a salvar los cambios, vamos a dejar esos cambios allí. Esta era una, cómo construir esas líneas. Vamos a desactivarlas para que no nos confunda con lo otro que vamos a hacer. Vamos a aprovechar esta imagen y vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a desactivar esos bordes también para que no nos confundan aquí. Y vamos a hacer otro ejemplo. Lo que vamos a hacer es que en esta zona de la bahía interna, el trabajo que nos encomendaron no fue hacer el levantamiento de toda la bahía. Nos encomendaron un trabajo más sencillo y era solamente hacer una verificación del canal de navegación. Y como ahí hay dos canales, hay el canal militar y el canal civil o el canal comercial, nos están diciendo que hagamos la verificación del canal comercial. Entonces, el canal militar viene por acá, el canal comercial viene por acá, porque viene cerca de dos de los terminales más importantes de los 54 que hay en Cartagena. Hay muchos más hacia la parte baja de la bahía. Pero digamos que aquí alimentan este canal comercial y por aquí tenemos el canal militar. Pero vamos a salir de las Bahías de las Ánimas. Entonces lo que nos piden es que hagamos una verificación del canal desde aquí, desde la Bahía de las Ánimas, porque son las rutas de cabotaje que sale desde aquí de la Bahía de las Ánimas y va para salir de Cartagena. Entonces vamos a hacer otro método que se llama el de la línea central. Entonces, para ello vamos a ir aquí a nuestro listado de editores y vamos a ir al editor de línea. Vamos, al igual que hicimos antes, a hacer clic en cursor para poder definir los puntos que me limitan o que me indican en qué forma voy a construir la línea central. Nuevamente, el editor no se ha cerrado, está aquí minimizado. Entonces, vamos a arrancar de aquí. Vamos a hacer un zoom un poquito mayor. Allí están unas boyas que me indican, entonces yo voy a ir conservando el centro de lo que sería ese canal. Entonces voy por aquí, el canal por acá se viene hacia este sector. Con la rueda voy haciendo zoom afuera y zoom adentro según necesite. Esta parte del canal se pega mucho por aquí a la base naval. Vamos por esta zona y aquí vamos a irnos hacia esta zona de aquí y de esta zona de aquí vamos a seguir bordeando el Bajo de la Virgen. Estoy aquí con la rueda del mouse moviendo la pantalla de manera que me facilite hacer los clics que yo necesite hacer. Y ahí está, ese es mi ejemplo de canal, eso es lo que queremos recorrer. Si yo, por ejemplo, aquí en este punto, no, la verdad es que el tipo de embarcación que hace cabotaje, yo podría moverla por acá, no necesito tener tanta restricción y ponerme más hacia el centro. Entonces yo puedo hacer ese tipo de ajustes. Por aquí también vamos a tratar de no... ups, ahí sí me quedó mal. Vamos al editor de línea. Vamos a decirle que nos quite esa última línea. Borrar punto. Esa no era. A las 5. Perdón con ustedes, me enredé en el punto que quería borrar. Esa era la que debería haber borrado. Bueno, entonces tenemos ya nuestra línea central. Y nuestra orientación de nuestro canal. Ahí está, es ese que teníamos allí dibujado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es nuestra línea central, es nuestro eje de canal, pero no son las líneas que vamos a recorrer. Vamos a construir las líneas. Entonces, ¿cómo las construimos?
vamos a Offsets, y en Offsets tenemos varios offsets. Tenemos línea central, paralelo, radial, patrón de búsqueda, pero vamos a irnos al de la línea central. Entonces, encadenamiento. Encadenamiento es la distancia que hay entre este primer punto y un punto de control cualquiera. No vamos a usar esa característica, entonces vamos a dejarla como 0. Distancia a babor, voy a colocar 50 metros. Y distancia a estribor voy a colocar 100 metros para mostrarles que no tienen que ser exactamente valores iguales. ¿Perdón? Entonces aquí tenemos 100, 50. Y la separación entre líneas vamos a usar 20 metros entre línea y línea. Le digo aceptar y él me la construye. Entonces, ¿cómo tenemos las líneas? ¿Qué vemos? Oh, primeros problemas. Las líneas están tocando tierra. Y miremos a ver si aquí puede haber otro problema en este cambio de dirección, cómo se nos comporta, cómo está aquí comportándosenos. Oh, más problemas. ¿Qué problemas tengo? Tengo intersecciones de líneas. O sea, si ya las cubrí aquí, ¿para qué las vuelvo a cubrir acá? Y áreas que no están cubiertas. Entonces, no me quedó muy bien. Vamos a hacer líneas y vamos a deshacer offsets. Vamos a volver a ir a offset, vamos a otra vez línea central, vamos a repetir esto que está aquí, vamos a decir 50 y 100 porque ese es el ancho de nuestro canal, no lo cambio. Separación entre líneas me dijeron que 20 y lo que vamos a utilizar es esta opción que se llama esquinas inteligentes. Aceptar, aquí ya no se intersectan, sino que van rotando para mostrar bien este cambio de dirección y cubrirlo de una mejor forma. Si usted tiene que hacer cálculos de volumen, esta es la forma en la que lo debe hacer. Listo. Pero ¿esto soluciona todos los problemas? No. Te recuerden que teníamos otro problema y era que tocaban tierra. Pero tenemos forma de cómo ayudarnos. Y es, vamos a hacer recortar líneas y vamos a utilizar el archivo de borde, el de la bahía interna, para que nos lo recorte, aceptar y listo, ya lo hemos recortado, ya no estamos tocando tierra, ya el programa nos entendió que allí no podemos tener esos 150 metros de ancho que tiene nuestro canal, el cual sí lo tiene en el resto, pero en esta partecita no. Entonces, así ya hemos construido las líneas para recorrer nuestro canal. Solamente me falta ir aquí a archivo, salvar, y las vamos a llamar líneas, canal, 20 metros. 20 metros de separación entre línea y línea. Y ahí ya las tenemos. Igual que antes podemos hacer un reporte de línea, digamos que esto sea así, 5 nudos, 1 minuto, y esas líneas de ese canal las recorreríamos en 5 horas y media. Entonces es menor este trabajo que el que teníamos antes de recorrer toda nuestra bahía interna. Muy bien, entonces estas son formas muy diferentes de construir líneas. No son todas las formas de construir líneas. Tenemos todavía más formas, pero son más sencillas que las que les hemos mostrado hasta el momento. Simplemente para como mencionarles, vamos aquí a archivo y a decir nuevo. Ya esas líneas quedaron allí grabadas. Y vamos a otra forma de líneas. Entonces, cursor aquí, vamos a hacer clic acá y clic acá. Noten ustedes que en la representación de esos dos clics está la línea que yo he trazado y hay unas flechitas que me indican la orientación. Que esto se construyó de aquí para allá. ¿Por qué es importante? Porque a partir de esa orientación yo digo que es la izquierda de la línea y la derecha de la línea. ¿Por qué es importante eso? Ahora que volvamos a nuestro editor y vamos a hacer offset y vamos a hacer líneas paralelas, la primera pregunta que nos dice es, ok, usted quiere hacer líneas paralelas a esa, pero ¿a dónde las quiere hacer? ¿A la izquierda o a la derecha? Entonces, por eso hay que tener en cuenta esa orientación y yo aquí definitivamente no la quiero hacer a la izquierda, la quiero hacer a la derecha. Voy a hacer 9 líneas, porque tengo una y 9 más, son 10, y las voy a separar 50 metros. Entonces,
Ahí están, hago clic y ahí están, y 10 líneas paralelas. Entonces ustedes lo que querían era cubrir un área rectangular, pues ahí tienen 10 líneas paralelas para hacerlas. Entonces hay muchas formas, hay patrones de búsqueda, hay rotación, hay todo tipo de formas de construir líneas planeadas. Esto que ven ustedes aquí, Mission Planning, es para cuando usted quiere hacer líneas, pero para drones, para no tripulados. Si estos inclusive son no tripulados aéreos, ahí también usted puede agregarle un término de altura. ¿A qué altura va a ser ese vuelo? Muy bien. Tiempo no nos da para ver más detalles, pero creo que ya hemos visto lo principal de este otro editor, que es el editor de líneas planeadas. Si a guardar cambios, esta vez no. No vamos a guardar las líneas paralelas. Tenemos ya suficientes líneas allí. Aquí a veces la gente dice, uy, pero es que, ¿eso qué es? Esa mancha. Bueno, esa mancha son los nombres de cada línea. Hay formas de cambiar los nombres de esa línea, o inclusive si usted no quiere ver esos nombres, usted puede ir aquí, líneas planeadas, y en líneas planeadas dice no le coloque la etiqueta, aplicar, y ya, no tiene la etiqueta. Entonces, si eso le está molestando para ver otras cosas, puede ahí activarlo o desactivar. Este icono de aquí tiene muchas pestañas y permite configurar cada tipo de información. Ahí están las opciones. Entonces, ustedes la pueden ver y pueden usarlo según requieran. Muy bien. Entonces, hemos visto ya varias cosas. Mencionamos nuestros editores de formas de bote, apenas qué se podía hacer, pero vimos el editor de georreferenciación, el editor de servicio de mapas web, vimos el editor de borde. No les comenté que el editor de borde no solo sirve para hacer líneas, el editor de borde sirve para muchas cosas. Lo vamos a ver, y inclusive ayer lo mencioné, sirve inclusive hasta para aplicar filtros. Ustedes pueden hacer un archivo de borde y definir si quieren filtrar dentro del archivo de borde o por fuera del archivo de borde. Pueden generar subset de datos. Usted tiene un set de datos de toda la bahía, pero solamente está interesado en el canal de navegación. Entonces usted puede hacer un borde que limite por su canal de navegación y extraer solamente esos datos de esa área y generar un nuevo XYZ que solo contenga esa información. Entonces es muy flexible para varios propósitos. El archivo de borde también se utiliza para limitar la construcción de un modelo digital de terreno, un team model. Yo puedo utilizar el archivo de borde para que me defina áreas, especialmente si son muy regulares, para que no me incorpore a mi modelo áreas que no son reales. Yo uso un archivo de borde, o si tengo un set de datos muy grande y quiero hacer un modelo, pero de un área más pequeña, por ejemplo, alrededor de un naufragio, yo puedo recortar el área alrededor del naufragio con un archivo de borde y trabajar solamente allí. Estoy haciendo una edición y tiene líneas que se salieron de mi área de trabajo. Tengo un archivo de borde de mi área de trabajo, lo introduzco en mi editor y puedo limitar la edición a lo contenido en esa área. Entonces, los archivos de borde son muy útiles, no solamente sirven para construir líneas como lo hicimos aquí. Vimos el editor de líneas, no vimos todas las posibilidades de construir líneas, pero sí vimos las más usadas. Vimos los reportes de líneas y tal vez me faltó mencionarles algo, y es que hay líneas 2D y líneas 3D. Si su preocupación es solamente colectar datos batimétricos, es decir, no va a ser cálculo de volúmenes, entonces líneas 2D es perfectamente suficiente. Pero si usted va a hacer un cálculo de volumen, la línea debe ser 3D, debe tener una tercera dimensión. Y esa tercera dimensión tiene que ver con lo que se denomina el diseño de canal. No voy a entrar en profundidad en diseño de canal, es un editor que no vamos a ver hoy, el de diseño avanzado de canales. ¿Y por qué? Porque hay una sesión específica que se va a hacer sobre eso. Cristian les va a explicar cómo es el diseño de canales y cómo es el cálculo de volúmenes a partir de ese diseño de canales. Pero yo sí les voy a dar un insumo. Ese insumo es
cómo tener lo que se denomina una plantilla o cómo agregarle a una línea 2D una plantilla de manera que ya la convierta en una línea 3D y yo la puedo usar en los programas para hacer cálculo de volumen. Entonces vámonos al archivo de líneas planeadas y vámonos con las líneas canal, le hacemos doble clic y nos aparece aquí. Esta línea 1 es nuestra línea central, esa no es la que nos interesa, las que nos interesan son todas las demás líneas, que son realmente las líneas de canal. Estas líneas, ¿cómo sé si son 2D o 3D? Bueno, yo sé que son 2D porque las construí con el editor de líneas y el editor de líneas solo construye líneas 2D, aunque el paso que vamos a ver es cómo convertirlas en 3D. Si yo construyo las líneas en el programa Diseño Avanzado de Canal, esas líneas sí son 3D. Bien, ¿cómo confirmo eso? Voy aquí, dice puntos, cambio a plantilla y miren, no hay nada. En plantilla no hay nada. Pero hay la forma, a través de esta hoja de cálculo y esta área gráfica, para construir esa línea. ¿Cómo hago esa línea? Un momentico, creo que aquí les quiero mostrar algo. A ver. Volúmenes. Secciones transversales. Estoy cargando una presentación dentro de nuestro notas de entrenamiento para simplemente mostrarles a qué me refiero con plantilla. Las plantillas son las formas que yo muestro cómo está mi canal diseñado. A ver si hay alguna... Bueno, no nos enredemos, miremos esta. Esta que está aquí es la mejor ayuda para explicarles lo que es la plantilla, pero esto es una plantilla. Esto es una plantilla. Una plantilla que me muestra un diseño de canal sencillo que tiene talud izquierdo, centro de canal y talud derecho. Aquí ustedes están viendo doble línea, es porque la superior es la que es mi diseño y la que le sigue es lo que se denomina la zona de sobreprofundidad permitida. Son holguras que en los trabajos de dragado se requiere establecer y por eso ustedes ven como si el canal se duplicara. Pero en realidad el canal es esta primera set de líneas que está en la parte de arriba y que es lo que es el canal de diseño. Nuevamente, talud izquierdo, centro de canal, talud derecho. Eso hace que yo para poder definir eso tengo que establecerlo a través de por lo menos 4 puntos. ¿Cuáles serían esos 4 puntos? El tope del talud izquierdo, 1. La base del talud izquierdo, 2. La base del talud derecho, 3. Y el tope del talud derecho, 4. Si ustedes ven un quinto punto, ese quinto punto puede ser lo que se denomina la línea central y normalmente está ubicado en alguna parte aquí de la zona central de mi canal. Algunos diseños de canal requieren que sean 5 puntos, entonces por eso es eso, porque hay un punto que define lo que se denomina la línea central. Cristian les explicará un poco más sobre esto de construir plantillas, pero si yo quiero hacer una plantilla, nuevamente son mínimo 1, 2, 3 y 4 puntos. ¿Cómo defino esos puntos? A través de coordenadas, un par cartesiano, en donde en este sentido, en el horizontal, está lo que se conoce como el DBL, distancia de la línea base, DBL. ¿Cuál es la distancia de ese punto base? Este que está aquí, este es mi punto base, este es mi punto cero. Y yo empiezo a medir la distancia a medida que se extiende en esta dirección. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, este punto que está acá, este punto no está en 0, sino está en aproximadamente 8 unidades en ese sentido. Y la otra coordenada es la vertical. Entonces, este punto lo defino completo por 8, 0. 8 en horizontal y 0 en vertical. Y hago con este otro punto, con este otro punto y con este otro punto. Ahora sí, regresémonos aquí y esto es lo que les decía, DBL, profundidad. Entonces, yo quiero hacer un diseño de canal sencillo y entonces arranco con un DBL de 0 y digo que en 0 la profundidad era 0 y luego le digo que a 15 metros en la horizontal la profundidad bajó a 12 metros y esos 12 metros se mantuvieron hasta los 125 metros y luego 125 metros mantengo la profundidad de 12 y luego
habíamos dicho que nuestro ancho de canal eran 150 metros, entonces vamos por 150 y regresamos a 0. Ahí tengo mi plantilla. Ahí tengo una plantilla en la cual aquí tengo un talud diferente de acá. ¿De qué dependen los taludes? Los taludes dependen del tipo de material que hay en el fondo. Más tendido es porque es un material más suelto, más vertical es porque es un material más duro. Entonces digamos que ese es mi diseño de canal. Entonces ahí ya lo tengo, pero para esta primera línea. La siguiente línea, todas las demás, pues tengo que tener un diseño de canal. ¿Qué me toca? ¿Hacerlo uno por uno? Uy, no, afortunadamente no. Aquí dice plantilla, entonces esta que está activa la vamos a copiar y esta, una vez copiada, la vamos a copiar en todas las líneas, pegarlas. Entonces ya, miren ustedes, todas las líneas tienen el mismo plantilla, todas, todas. Mi canal no es así, en algunas partes cambia. Bueno, tengo que ir a ese punto de inflexión donde cambia y hacer los ajustes y voy construyendo así mi canal. Entonces, convertimos un diseño de canal 2D a un diseño de canal 3D con el editor de líneas. Entonces, ¿qué me quedaría? Ir aquí, salvar, para que me guarde eso y tenga ya líneas 3D. Cuando ustedes estén colectando datos en su editor MonoAds, van a poder ver esa plantilla y van a poder, en la medida que van avanzando en tiempo real, saber si van a tener que dragar allí en esa zona, si hay problemas de que la profundidad es menor que el diseño de canal, o si por el contrario, la profundidad es mayor a mi diseño, que sería lo conveniente y lo esperado. Muy bien, terminemos con el editor de líneas porque ya llevamos una hora larguita de sesión y todavía nos quedan temas por ver. Vamos a ver ahora blancos. Vamos a ver blancos y vamos a utilizar o aprovechar esta imagen y vamos a irnos otra vez aquí a esta zona y tenemos boyas. De pronto en nuestro trabajo, algo que nos pueden pedir es, mientras usted está haciendo esa batimetría, verifique que las boyas estén en la posición que aparecen en la carta. O los blancos no solamente se utilizan para ese propósito, sino para muchos otros propósitos. Usted puede marcar un blanco y para marcar un blanco simplemente viene aquí a este icono. Estamos en la parte costado derecho. Esto que parece tiro al blanco, hago clic allí, mi cursor cambia y ahora yo puedo hacer clic, por ejemplo, acá. Luego voy y hago clic acá. Finalmente hago clic acá. 3. Voy y hago clic aquí. 4. Clic en este otro par. 5. Y clic en esta otra. 6. Ya tengo 6 blancos. Voy aquí y le desactivo esa función para construir blancos y voy aquí a mis blancos. Y ahí me dice shell, este es el shell, la ventana principal. Tengo aquí, ven ustedes, alcanzan a ver en gris 6. Si yo hago clic en el más, ahí están mis 6 blancos. Entonces, esos 6 blancos me corresponden a 6 boyas que yo quiero confirmar su posición o hacer algún recorrido para verificar situaciones de mantenimiento, en fin, muchas razones. Muy bien, entonces esto nos lleva a otro editor que es el editor de blancos. Ustedes podrían, por ejemplo, aquí, haciendo doble clic allí, entrar a ese editor. Entonces aquí estamos en ese editor de blancos y resulta que ustedes saben que esta fue la primera que le hicimos clic, esta boya 1, no es 1, sino es la boya, y ahí dice la BA5. Entonces yo puedo colocar BA5, para identificarla correctamente. Si yo hago Enter, pues aquí ya me queda que el nombre es BA5, y puedo ir también aquí a la siguiente boya que le hice clic. Y esa boya no era la BA5, sino es la BA3. Yo puedo también, sí, desde, perdón, hacer ese cambio, BA3,
y luego a la siguiente boya, puedo ir a la siguiente, que es la BA1, y cambiarle el nombre. Puede ser cualquier nombre, puede ser tan largo como quieran, no hay problema. Pero ¿puedo hacer solamente eso, cambiar los nombres para identificarlo? No, otra cosa que puedo hacer, y vamos a devolvernos, perdón, aquí no le hice entre, entonces por eso no me lo grabó, BA3, Enter, entonces ahí quedan identificadas esas tres, podría seguir identificando más. Pero digamos, volvamos a la BA5, y es que tengo que decirle que es una boya. Entonces aquí están todos los símbolos de las cartas náuticas electrónicas. Yo voy y hasta busco por la B, y por ejemplo esta es una boya de canal lateral, bueno, esta es una verde, entonces aquí está verde. Y la siguiente también es una boya verde, entonces hago clic aquí, clic en la B para que me lleve a los símbolos que empiezan con B, y ahí está. Y a la siguiente también voy, le hago clic allí, B, y el mismo símbolo, o puedo usar cualquiera de esos otros símbolos que están ahí, ¿no? Ustedes tienen muchísimas opciones para, podría utilizar estas otras boyas laterales como simbología. Hay que seguir las reglas de las cartas náuticas electrónicas para poder identificar el símbolo adecuado. Bien, entonces todo eso yo puedo hacer, puedo agregar notas, por ejemplo, boya reportada como golpeada por un buque. Verificar flotabilidad. Entonces ya tengo una nota que me recuerda, y cuando vaya a ver ese blanco, yo sé, ¿qué es lo que quieren que miremos aquí? Esto es lo que quieren que miremos aquí. Entonces todas esas cosas se pueden hacer en el editor de blancos. ¿Qué más podríamos hacer en el editor de blancos? Voy a cerrarlo aquí, y una vez esos cambios quedan guardados, mire usted, ya no es el 1, BA5, BA3, y me identificó las... Estos blancos están con estos círculos aquí, volvemos nuevamente aquí a nuestro icono, y podemos ir a blancos, y decirle que no nos muestre esos círculos porque nos enreda, o que nos los muestre más pequeños. Vamos a ponerle 5, a aplicar, y ahí está. Entonces, 5 metros alrededor de eso nos hizo el circulito. Ya vemos los símbolos. No nos confundamos entre el símbolo que nosotros agregamos y el símbolo de la carta náutica electrónica. Podemos quitarle esa carta náutica electrónica, y ahí están, sobre el fondo de la carta, ahí estamos viendo los símbolos colocados. Solamente le colocamos símbolos detrás. Bueno, y así lo haríamos. Pero ¿qué pasa si, como hemos estado viendo aquí, otra vez nuevamente muestro la carta náutica electrónica, son muchas las boyas, tengo que ir haciendo una cada una de ellas? No, algo que yo podría hacer es que si yo tengo un listado de boyas, un archivo de texto o Excel que tenga esas boyas, yo puedo importarlas. Yo puedo venir aquí a importar, y me aparece esta ayuda que me permite importar esas tablas. Yo selecciono cuál es el contenido de la tabla, y voy leyendo adecuadamente el archivo aquí en mi editor de blancos. Entonces, el delimitador, yo sé que en este caso es tabulación, las coordenadas son WGS84, y llamo el archivo. Este no está por acá, este archivo está, a ver dónde está, proyectos. Seminario 2020, por aquí está. Ejercicio boyas como blancos. A abrirlo, ahí está, ahí me lo leyó. Entonces yo me voy aquí y veo que el primer valor es X, el segundo valor es Y o Y, el tercer valor es el nombre, y el cuarto valor es un código, que es el código de color. Entonces yo las identifiqué, le digo aquí verificar sintaxis, y él me dice, entendí 13 de 13. Ese archivo tiene 13 líneas y las entendí todas. Eso es lo que yo quiero ver. Quiere decir que me lo identificó adecuadamente. Hago clic en OK, y luego voy al botón convertir. Convertir, y ¡prum! Miren ustedes, aquí mágicamente
Ya me aparecieron, sí, ok, gracias. Salir. Y ya tengo aquí identificadas todas esas boyas. Entonces, esas boyas están allí, aparecen como marcadas como blancos, y yo podría inclusive ir también, aquí hay otra funcionalidad relacionada con las boyas, con los blancos, y es que voy a hacer no el círculo, sino voy a hacer modo alarma, aceptar, y ahí tengo entonces, vamos a quitar esta imagen de fondo porque no me deja ver muy bien lo que les quiero mostrar. Ahí vemos. ¿Qué pasó con nosotros? Ah, no están activadas, perdón, claro, no las muestra si no las activo. Entonces, ahí están, todos con simbología de alarma. ¿Qué quiere decir la simbología de alarma? Pues ahí está el nombre de cada boya, pero la simbología de alarma tiene que ver con lo que está aquí. Y es que cuando yo los blancos los pongo en modo alarma, estas distancias tienen sentido. Y ese blanco va a cambiar de colores. Verde si estoy a más de 500 metros, amarillo si estoy a 200 metros y rojo si estoy a menos de 50 metros. Estas distancias las puedo cambiar. Si estas boyas me están marcando un peligro, yo no quiero acercarme, yo quiero mantener mi distancia, entonces puedo utilizar este tipo de alarma. O la otra es que me estoy acercando a esa boya porque quiero verificarla, quiero pararme sobre ella, entonces esta es una forma de guiarme adicionalmente con colores, de que me estoy acercando para que tenga cuidado en la maniobra. Blancos, muchas cosas que se pueden hacer con blancos. En muchas herramientas se usan los blancos. Aquí alcanzamos a ver en el editor de blancos algunos de esos componentes principales, como importar un listado, como agregar símbolos, muchas cosas que se pueden hacer con blancos. Vamos a pasar a un último editor. Y disculpen si estamos corriendo, iniciamos un poquito tarde porque le estábamos dando tiempo a que la gente se conectara. Entonces voy a tomarme unos minuticos de más de mi sesión de hora y media para explicarle otro editor que no se los voy a explicar en forma completa, pero que sí lo voy a mencionar porque es muy importante. Es un editor que determina la calidad de mi batimetría. La Organización Hidrográfica Internacional determinó una forma de cómo conocer la calidad de una batimetría. Siempre que necesitamos comparar batimetrías o siempre que hay resultados diferentes en batimetrías o cuando necesitamos cuestionar por alguna razón la calidad de una batimetría, necesitamos unos parámetros guías que nos digan qué es de buena calidad y qué no es de buena calidad. Para ello conviene recordar qué es calidad. Calidad es si se cumple un estándar o no. Si usted cumple el estándar y lo supera, se supone que es de buena calidad. Si usted no cumple el estándar o se queda corto, no es de suficiente calidad. Eso es lo que queremos establecer, es una referencia a un estándar. Entonces la OHI estableció esos estándares y estableció la forma de cómo determinar esos valores de calidad dentro de una batimetría. Para ello tendríamos que hacer uso de otro editor, que es el editor TPU. El editor TPU lo vemos aquí, como muchas partes en HYPACK, tiene un componente gráfico y un componente que tiene una cantidad de numeritos. Esos numeritos son base para hacer un cálculo que se ve después graficado. Entonces, ¿yo qué necesito cuando voy a utilizar el TPU? Entre otras cosas, ¿qué es TPU? TPU es en incertidumbre total propagada. ¿Por qué hablamos de incertidumbre? Porque asociado a cualquier medición hay una incertidumbre. No necesariamente estamos hablando de hacer mal una medición, no. Estamos diciendo que propio de cualquier medición es que esa medición esté asociada con una incertidumbre. Si esa incertidumbre es pequeña, decimos que el dato es de buena calidad. Si esa incertidumbre es grande, decimos que la calidad es menor. Entonces, esa es la idea alrededor de la incertidumbre. Entonces, como les decía, aquí estamos mostrando los cálculos de la incertidumbre que ha hecho nuestro programa con base en los parámetros que están allí seleccionados. Nos falta la otra parte y es el estándar. La OHI establece como estándares el denominado orden especial, el orden 1A, el orden 1B y el orden 2.
El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos tiene otra aproximación y es dependiendo del tipo de fondo. Si el fondo es duro o el fondo es suave, tiene unos parámetros de calidad diferentes. Pero el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos es para los Estados Unidos. Nosotros vamos a utilizar lo de la OHI, que es lo que se utiliza internacionalmente. Y vamos a usar como ejemplo el orden especial, que es el orden más estricto. Una vez activamos esta casilla, vemos esa representación del orden especial aquí en la pantalla. Entonces ya tenemos dos curvas en cada gráfica y podemos comparar. Este es el estándar, este es mi sistema. Este es el estándar, este es mi sistema. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué pasa en lo que está ocurriendo aquí? Y es que mi sistema tiene una incertidumbre menor que el estándar. Esto que están aquí son medidas de incertidumbre. Aquí tengo 0 y va aumentando, 0 y va aumentando, 0 y va aumentando. Por tanto, todo lo que esté aquí, debajo de esta línea amarilla, quiere decir que tiene menor incertidumbre. Todo lo que esté arriba de esa línea amarilla, quiere decir que tiene mayor incertidumbre. Menor, mayor. ¿Ok? Por tanto, yo, ¿cómo interpreto esta gráfica que está aquí? Que mi estándar me está diciendo que esto es lo que está establecido y mi sistema me arroja esta incertidumbre, que es menor al estándar. Por tanto, me pongo contento, estoy cumpliendo con ese estándar de calidad. ¿Por qué 3 curvas? Porque hay 3 variables principales que se monitorean. La incertidumbre de profundidad, incertidumbre vertical, la incertidumbre de posición, incertidumbre horizontal, y la incertidumbre del nivel de detección. ¿Qué tan pequeño es una característica submarina que yo estoy obligado a detectar con base en el estándar? Bien, se deben cumplir los 3. Yo no puedo cumplir 2 y 1 no. Tengo que cumplirlos todos. Esto del TPU fue diseñado para los levantamientos multi-as, pero no se equivoquen, aplica también para los mono-as. En los mono-as, ¿qué tengo que ver? Aquí sobre la línea punteada solamente. En los multi-as sí debo ver toda la curva. Bien, si digamos que estuviéramos aplicándolo a un sistema mono-as, ¿cómo leería yo esto aquí? Esto lo leería diciendo que para el orden especial, la incertidumbre permitida es de aproximadamente 0.3 metros. Y mi sistema me está arrojando una incertidumbre de aproximadamente 0.17. Quiere decir que estoy dentro del parámetro, mi batimetría es de calidad. ¿De qué depende esto? De varios números que están por aquí y que están agrupados en 3 pestañas. La general, la ambiental y la desinformación de los sensores. Ahí es donde está el meollo del asunto. Controlar todas estas variables, saber qué son todas estas variables. No está tanto en la gráfica y cómo interpretarla. Sí, ese es el resumen, ese es el final. Lo complicado del tema está en conocer todas y cada una de estas variables y dominarlas. Ello implica que tengamos un muy buen conocimiento de nuestros equipos, de cómo los tenemos configurados, de los subsets, de lo que vimos ayer con Cristian sobre cómo posicionar cada uno de los componentes de mi sistema, del conocimiento de las variables ambientales que están afectando mis mediciones, del conocimiento que tenga del área en la que voy a trabajar y de que tenga las mediciones necesarias para poder dar datos de calidad. De todas esas variables no depende en la misma medida, hay variables más sensibles. Por ejemplo, en este que es la incertidumbre de posición, miren cómo se ve aquí el sistema de bien, cumple muy bien, está muy alejado del estándar. Pero ¿qué pasa si yo voy aquí y cambio este valor y le pongo 0.5, enter? Miren, ya dejé de cumplir. Ya no estoy cumpliendo. Una sola variable que cambió de 0.07 a 0.5. ¿Cuál es esta variable? La incertidumbre de mi sistema de posición en metros. ¿Dónde obtengo ese dato? En el manual del fabricante y además en el conocimiento que tenga del tipo de corrección que yo estoy haciendo. Un GPS solo puede tener un error submétrico, puede estar en esos 0.5. Un diferencial
puede bajar, puede llegar a punto 2, punto 3. Punto 3, ¿qué pasa? Mejora. Ya con diferencial estoy cumpliendo el estándar. Y si es RTK, podría yo llegar a valores como este, el punto 0.7, que me dice, no, no se preocupe, está sobrado usted con RTK. Esto que estoy haciendo me muestra también que este editor tiene dos momentos en el que se usa. Uno para la planeación, que sería lo que yo estoy haciendo aquí, jugando con números, y otro cuando estoy colectando los datos. Cuando estoy colectando los datos, mis sistemas, mis sensores son los que tripulan varios de los campos que están allí. Y ese de incertidumbre no lo doy yo. Si ustedes, por ejemplo, tienen un POSENVI, el POSENVI le calcula en todo momento cuál es esa incertidumbre de la posición. Y ese valor va alimentando allí y me va diciendo qué tan buena está la calidad de mi posición y por ende yo puedo tener con más certeza cuál es el valor de mi TPU en todo momento. Estas gráficas varían entonces en el tiempo, en la medida que yo voy colectando los datos y tengo que irlas monitoreando. Es una de esas ventanas que yo monitoreo para poder ver que esté cumpliendo con la calidad de mis datos. Pero si estoy si estoy planeando mi levantamiento, entonces lo que yo hago aquí es determinar, por ejemplo, que si yo quiero tener un orden especial, ¿qué debo hacer? Como, por ejemplo, puede ser la instrucción que tiene que ser un levantamiento RTK, que no puede ser diferencial. Y así, esta es una variable, pero hay muchas otras que tengo yo que dominar y conocer. Nuevamente, el tiempo no nos da para mostrárselas en detalle, pero espero que ustedes la puedan ver. Se me olvidaba el poll, pero yo creo que en este momento es justo y necesario para hacer el poll. Voy a cerrar aquí la ventana del TPU y voy a activar el poll para que ustedes contesten unas preguntas. Pues aquí lo tengo el poll y vamos a lanzarlo para que por favor empiecen a contestar. Son preguntas relacionadas con lo que hemos visto. Son preguntas muy sencillas para que por favor las contesten y muestren su comprensión de lo que hasta el momento hemos visto. No sé si están viendo el poll porque sí, aquí me dice que la están viendo, pero no veo respuestas. No he recibido ninguna respuesta. No sé si hay algún problema en que ustedes estén visualizando el poll. Ahí empezaron a llegar las respuestas. Muy bien, muchas gracias. Muy amables. Es para ver el nivel de comprensión. Algunas cosas las comentamos, otras no las hemos comentado. Y ahí estoy viendo una pregunta sobre Highplot, muy sencilla. Voy a hacer, después del poll, un comentario para mostrarles, más que comentario, para mostrarles cómo es el editor de hojas de ploteo y el editor de hojas de matriz. Son muchos los editores, son muchos los usos, y eso es lo que quiero que ustedes vean. Cómo utilizar los editores como herramientas muy útiles en todas las fases del programa. 43 respuestas de 153 posibles, que son el número total de asistentes. Muchas gracias por ir respondiendo este pequeño poll.